Buenos días, amados hermanos. Nuevamente, qué gusto estar con ustedes en el día de hoy para hacer un estudio corto, casi que a vuelo de pájaro, del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Y vamos a tratar de movernos en dos divisiones principales. La primera parte es como un paréntesis en que Pablo habla del misterio de la iglesia. Y la segunda parte es una oración en la que Pablo, teniendo en cuenta todo lo que he dicho hasta ahora en la carta, se dispone a orar de rodillas por los efesios, por los creyentes de la iglesia de los efesios, que eran gentiles, como nosotros que también somos gentiles, porque no pertenecemos al pueblo judío. Entonces, pues vamos a aprovechar este tiempo, si quieren abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios en el capítulo 3, y vamos, como les dije, a vuelo de pájaro, a hacer un análisis rápido de lo que dice este capítulo de la carta a los Efesios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú nos has dado tu palabra y que nos has dado tu Santo Espíritu para poder entender, Señor, lo que tú quieres comunicarnos acá. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra y por medio del Espíritu Santo para entenderlo, y no solamente para entenderlo, sino para aplicarlo, para obedecerlo, para glorificarte en medio de Colombia, donde tú nos has puesto. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Salvador. Muy bien, hermanos, entonces abramos nuestro Nuevo Testamento en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 del capítulo 3, dice Pablo, por esta causa. Y luego, si vas más adelante, al versículo 14 del capítulo 3, dice, por esta causa. Es decir, vuelve a utilizar las mismas palabras con las que comenzó el capítulo 3 y se dispone a partir del versículo 14 a orar por los efesios. Entonces, por eso he dicho que la primera parte de la carta en el capítulo 3, desde el 1 hasta el 13, habla de un paréntesis, o habla en ese paréntesis de un misterio. Esta es una palabra que a veces no entendemos bien cuando la Biblia habla de misterios, sobre todo cuando el Nuevo Testamento habla de misterios, porque somos a veces amigos de creer que el cristianismo no es para todo el mundo, sino para los que pueden meterse en el intrínculis del misterio, de las claves secretas del entendimiento. Pero no es así. La palabra de Dios dice que el Evangelio de Dios es dado para todas las naciones y nos envió a nosotros los creyentes a predicarlo a todas las naciones. Entonces esto no es un secreto. Vamos a mirar eso en detalle. Entonces, en primer lugar, hemos aprendido hasta ahora en la carta a los Efesios que la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros y que tienen diferentes dones, y que la iglesia es un templo que está siendo edificado, que somos como piedras vivas en ese edificio donde Dios vive. Entonces, teniendo Pablo en mente estas comparaciones, Pablo se dispone
a explicar en qué consiste el famoso misterio al que se refiere. ¿Qué queremos decir con la expresión misterio? Es decir, que la iglesia es un misterio. En un sentido, misterio es algo que no había sido revelado previamente. Es decir, que antes no había sido nombrado, pero que actualmente es puesto de manifiesto, es revelado. Es como un secreto divino. Y un secreto divino es algo que Dios no había revelado hasta cierto momento, pero ahora está dispuesto a revelarlo. Entonces ya no es más algo que no se reveló, sino ahora ya está revelado. Y ustedes se acuerdan, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó a formar el cuerpo de los creyentes. Y ese proceso continúa y continuará hasta que Él venga por su iglesia y la quite de este mundo. Para eso hemos sido sellados por el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, la garantía de que el Señor nos llevará con Él. Y ese es el Espíritu con el que hemos sido sellados para el día de la redención, es decir, hasta que el Señor venga por nosotros y seamos quitados de este mundo para ser presentados a Cristo como la novia. Entonces, en este capítulo tenemos la explicación de ese misterio, que se nombra en los versículos 1 al 13 de este capítulo, y luego del 14 en adelante hasta el versículo 21 tenemos la oración de Pablo por los efesios para que alcancen su plenitud y para que tengan todo el poder que Dios tiene dispuesto para ellos y el conocimiento, obviamente, que Dios quiere darles. Entonces, si ustedes leen conmigo los dos primeros versículos, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Entonces Pablo dice que en ese preciso momento en que está escribiendo la carta es un prisionero, y es un prisionero por causa de Cristo, es decir, lo tienen prisionero por hablar de Cristo, y porque la causa de que él se entregara a predicar el Evangelio era por el amor que le tenía al Señor Jesucristo, pero también por el amor que le tenía a los gentiles. Entonces, por esa causa está prisionero. Y Pablo, ustedes se acuerdan, se convirtió en un prisionero porque llevó el Evangelio a los gentiles que estaban alejados, que eran extranjeros, que eran advenedizos, que no tenían esperanza, que no tenían un Dios, bien del paganismo. Y por eso Pablo se disponía a orar por ellos. Pero antes de comenzar su oración, se aparta o deja el tema un poquito quieto y comienza a hablar un poco más sobre el misterio famoso. Más adelante en el versículo 14 lo retoma el tema de la oración y se dispone a orar. Entonces, en el versículo 2 dice: seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hablando de que Dios en su gracia, en su administración, su distribución de la gracia, llamó a Pablo o escogió a Pablo para encargarle la predicación del Evangelio a los gentiles.
Dice, la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, los efesios que son gentiles. Entonces, en este versículo lo que Pablo está diciendo es que Dios tiene un plan. Dios tiene arreglado el proceso por medio del cual llama a Pablo y le envía a predicar a los gentiles. Haciendo un comentario rápido, podemos decir que si tomamos a Pablo y lo comparamos con el resto de los apóstoles del Señor, vemos que el evangelio, o digamos que el ministerio más bien de Pablo era diferente y que era especial. Allá en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 7, dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio a los gentiles, como a Pedro el evangelio a los judíos, y ahí utiliza dos términos para hablar de los judíos y de los gentiles. A los judíos lo llama circuncidados y a los gentiles lo llama incircuncisos. Entonces, no es que el evangelio sea diferente según las personas, es el mismo mensaje, pero es encargado a Pedro el de los circuncidados, o sea, los judíos, y a Pablo el de los incircuncisos, o sea, los gentiles. Ahora, como les decía, el mensaje no era diferente, pero las personas a las cuales el mensaje iba dirigido sí eran personas diferentes. Pablo fue a los gentiles y Pedro fue a su propio pueblo, los judíos, el pueblo de Israel, y les dijo, así dijo Pedro el día de Pentecostés: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito, este es el mensaje del evangelio dado por Pedro a los judíos. En ningún otro hay salvación, se refiere al Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo, es decir, en este planeta no hay otro nombre que se le haya dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es un mensaje muy, como se dice, exclusivo y muy claro para los judíos, que hoy en día quieren otra vez volver a la ley y a los mandamientos y a las ordenanzas y a las festividades y a toda esa ritualidad vacía. Y algunos creyentes, lamentablemente, los están siguiendo. A mí me duele ver tantos hermanos que conocieron al Señor Jesucristo, que formaron parte del cuerpo del Señor, la iglesia, y que hoy vayan detrás de esa fascinación de la ley y de los ritos y de las ordenanzas y de las fiestas, etc. Entonces, Pablo, allá en el capítulo 16 de Hechos, cuando fue detenido y puesto en una cárcel en la ciudad de Filipos, una ciudad gentil en Grecia, lo que hoy es Grecia, vemos a Pablo comunicando también el evangelio a los gentiles, porque el carcelero que lo mantenía ahí en esa prisión en Filipos era gentil, pero el mensaje para él es idéntico. Entonces, la gente
era diferente, unos gentiles, otros judíos, pero el mensaje era exactamente el mismo. Así le dijo Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mismo mensaje. Porque él le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué sencilla respuesta. El mismo mensaje. Y tanto Pedro como Pablo, que tenían el mismo mensaje, estaban hablándole a diferentes audiencias o grupos de personas. Entonces, aquí hay algo completamente nuevo. Pablo estaba bajo una administración diferente, la administración de la gracia de Dios. Y ahora Dios le había enviado a predicar el Evangelio a los gentiles. Era un misionero para los gentiles. Como les decía, esto no significa que el método de salvación de Dios haya cambiado. Porque hasta ahora nadie se ha salvado por cumplir la ley, sino por el sacrificio del Señor Jesucristo, lo que ellos celebraban con sus famosos sacrificios anuales, etc. La ley de los sacrificios. Y entonces Pablo se dispuso a hablar de esta nueva administración de la gracia aquí en los versículos 3 y 4, y dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ustedes se dan cuenta, se repite continuamente la palabra misterio. El apóstol comenzó diciendo que ese misterio lo recibió por revelación. Y esa revelación comenzó cuando él se convirtió a Cristo, allá camino a Damasco. La conversión de Pablo. Cuando el Señor le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, el Señor le mostró a Pablo que perseguir a la iglesia era perseguirlo a él. ¿Por qué me persigues? No estaba, persiguiendo a la iglesia, realmente estaba persiguiendo a Cristo. Por eso, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, Pablo aprendió algo nuevo. Aprendió que el día de Pentecostés había comenzado a existir una iglesia, un grupo de personas llamadas por el Señor para conocerle y adorarle. Ahora, si ustedes miran el Nuevo Testamento en detalle, se encontrarán con que por lo menos 27 veces en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra misterio, y que esa palabra se refiere a 11 diferentes misterios, 11 cosas diferentes. Pero como les decía al principio, el Evangelio no es algo para mantenerse en secreto, no. Fuimos enviados a predicar las buenas noticias y a anunciarlas públicamente en todas partes, hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Entonces, en Efesios, por ejemplo, voy a leer algunos versículos rápidamente. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 9, dice: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Para que vea cómo usa Pablo la palabra misterio. En Efesios 2:14 explicó cuál era ese misterio. Y el misterio era que Cristo había resucitado y ahora era la cabeza de un nuevo cuerpo que estaba conformado por judíos, por gentiles, de todas las naciones de la tierra. Y esto no había sido revelado en el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento,
se habló de esta específica formación de un cuerpo conformado por judíos y por gentiles. Si ustedes leen Romanos 16:25, Pablo dice: y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, hasta este momento Dios había mantenido oculto este misterio, la conformación de un cuerpo integrado por judíos y por gentiles en un solo cuerpo. Y en Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y de las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nuevamente repite lo mismo. Eso que estaba oculto, ahora es manifestado, y es manifestado a la iglesia, es manifestado a sus santos. Pero me gustaría que llegáramos a un acuerdo de qué es lo que Pablo llama el misterio, o vamos a tratar de definirlo. En Efesios 3, versículos 5 y 6, dice así Pablo: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Versículo 6 de este capítulo 3, Pablo dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, este versículo 6 me parece que nos resume qué es el famoso misterio del que ha venido hablando Pablo. Pablo ciertamente aclaró en este versículo el misterio que le fue revelado a él. Y nadie en el Antiguo Testamento tuvo ni siquiera un rayo de luz en cuanto a la iglesia. Este misterio le fue revelado ahora a él y a los santos apóstoles, a los profetas del Nuevo Testamento, porque está hablando de la iglesia, a los santos apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento o bajo la autoridad del Nuevo Testamento, y a los profetas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese misterio? Entonces dijimos, no era que los gentiles iban a ser salvos, porque ya el Nuevo Testamento había enseñado claramente que los gentiles se salvarían. Hay varios sitios, por ejemplo, Isaías 11:1, Isaías 63, Zacarías 2:11, Malaquías 1:11, habla abiertamente de que los gentiles vendrían a conformar, o no conformarse, sino que serían salvos, disfrutarían de la salvación. Entonces, si ese no es el misterio, ¿cuál es el misterio? Entonces, ¿cuál es el misterio? Dijimos que no era el hecho de que los gentiles iban a ser salvos. El misterio era que los gentiles y los israelitas, circuncisos e incircuncisos, serían colocados todos en la misma base, en el mismo cuerpo. Ambos, judíos y gentiles, por la fe en Cristo, serían incorporados a un solo cuerpo. Y ese cuerpo sería la iglesia. Y Cristo era y es la cabeza de ese cuerpo, de ese nuevo cuerpo que es la iglesia. No está de acuerdo con la voluntad de Dios dividir la iglesia nuevamente entre gentiles y judíos. Ahora, todo judío que se convierte entra a formar parte de la iglesia, y todo gentil que se convierte entra a formar parte de la iglesia, y somos un solo cuerpo. Y ni a nosotros se nos ordenó volver a los judíos gentiles, ni a los gentiles se les ordenó volver a los gentiles judíos. Somos un solo cuerpo.
Entiéndalo claro. Somos un solo cuerpo. Y Cristo Jesús es la cabeza. Esperamos que esta corta explicación la hayan captado bien. Es por tanto lo que resulta de este misterio revelado es que la raza humana quedó dividida por lo menos en 3 diferentes grupos. Desde Adán hasta Abraham, que más o menos pasaron unos 2000 años de Adán a Abraham, no había ni un judío, todos eran gentiles. ¿Y por qué no había judío? Porque Dios no había llamado todavía a Abraham. Entonces, prosigo desde Adán hasta Abraham, más o menos 2000 años. Y desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, ya había 2 grupos, los judíos y los gentiles, y pasaron como 2000 años. Y ahora, después de reconocer este misterio, venimos a entender a la iglesia del Señor Jesucristo. Es la época de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta este momento, que han pasado más o menos unos 2000 años, y que va a durar hasta el día en que Cristo recoja a su iglesia. Tenemos que los judíos y los gentiles conforman un solo cuerpo, la iglesia. Me refiero a los judíos y los gentiles que han puesto su confianza de salvación en el Señor Jesucristo. Formamos un solo cuerpo. Ahora, Pablo se refirió a esta división triple cuando habló allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 32, en que advierte: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si entiendes bien este misterio revelado ahora, tú no puedes ser tropezadero para un judío, ni para un gentil, ni para un creyente. No trates de mezclar o de separar, lo que Dios ya unió. Judíos y gentiles formamos parte de la iglesia del Señor, y Él es la cabeza de este cuerpo. Repito, no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Es decir, Pablo está incluyendo a toda la familia humana. La iglesia, de hecho, no está específicamente presente en el Antiguo Testamento, aun cuando hay algunos tipos de ella. Pero la iglesia no está presente en el Antiguo Testamento. Cristo dijo allá en Mateo 16, 18, cuando le pregunta a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta aceptada que fue iluminada en el corazón de Pedro por el Espíritu Santo. El mismo Padre le puso en el corazón de Pedro ese entendimiento. Y el Señor le responde a Pedro y dice: y sobre esta roca, es decir, esta declaración, este conocimiento de que yo soy el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, es los que reconozcan esa verdad, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Está hablando de la iglesia, pero todavía la iglesia formalmente no había comenzado. Comenzó el día de Pentecostés, después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. En ese momento, entonces, la iglesia era un hecho futuro. Y la iglesia realmente comenzó el día de Pentecostés, después de que Cristo ascendiera a los cielos. Al principio, la iglesia fue conformada por judíos, pero en la medida que fue pasando el tiempo, hubo una transición
y más gentiles se fueron incorporando a la iglesia. Hasta que llegó el momento en que hubo que aclarar cómo iba a ser la incorporación de los gentiles a la iglesia, y vino el primer concilio, que llamamos el Concilio de Jerusalén, donde dice que no vamos a judaizar a los gentiles, que no es que los vamos a convertir en judíos, no. Ellos son salvos por pertenecer al cuerpo, a este misterio, a esta nueva revelación, un solo cuerpo donde coexisten judíos y gentiles y son uno solo, y la cabeza es Cristo, la cabeza de ese cuerpo. Vamos al versículo 7 de Efesios 3. Dice así Pablo: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí Pablo no estaba asumiendo un lugar de superioridad. Yo soy el que conozco este misterio, no. Solamente el título que se toma ahí es que él es ministro, o sea, yo soy un obrero, yo soy un ayudante, yo soy un trabajador más en la obra de la evangelización, en la predicación del evangelio. Y reconoce aquí Pablo que fue un don de la gracia de Dios. Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Esa gracia que lo transformó a él de ser Saulo de Tarso, el fariseo orgulloso que perseguía a la iglesia, y lo convirtió en Pablo el apóstol, que ahora estaba prisionero por causa del evangelio de Cristo, y que en este momento el que está escribiendo esta carta a los Efesios es miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Todo esto fue realizado por medio de la obra y del poder del Espíritu Santo. Si continuamos leyendo los versículos 8 y 9 de Efesios, dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Qué riqueza, ¿no? Y de todas maneras Pablo quedaba corto queriendo expresar esta visión, este misterio revelado. Nosotros estamos viviendo hoy en el periodo de este misterio, el misterio de la iglesia. Estamos viviendo en la época del evangelio de la gracia, la administración de la gracia de Dios. Estamos viviendo en este tiempo el misterio que se mantuvo oculto desde la eternidad en Dios, que es el creador de todas las cosas. Y aquí en el versículo 8 entonces Pablo dice, hablando de sí mismo: yo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y no era una humildad fingida, era una realidad lo que sentía Pablo. Pablo siempre asumió como apóstol una actitud humilde. Él sabía que no podía merecerse nada, y menos el ser apóstol. Y dice en 1 Corintios 15:9: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Lo repite otra vez en 1 Timoteo 1, del versículo 12 al 13, cuando dice: doy gracias al que me fortaleció
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces Pablo fue escogido o elegido para predicar el Evangelio entre los gentiles, predicar las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué hermosa misión! ¡Qué honrosa misión! Además dijo Pablo aquí, Dios me envió a aclarar a todos. En el versículo, en la que acabamos de leer, dice, el misterio no era para ser discutido o para ser debatido, no era una discusión sobre el misterio, no, era una predicación y una aclaración de esa predicación. Veamos ahora los versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí está Pablo nombrando la revelación de este misterio y el propósito de este misterio a un grupo de seres, los ángeles del Señor. Ellos están aprendiendo, y están aprendiendo por medio de la Iglesia la sabiduría de Dios. Esos seres no solamente ven el amor de Dios manifestado y entregado plenamente por nosotros, porque vieron lo que pasó en la cruz y lo que Dios está haciendo en esta administración de la gracia, sino también están aprendiendo de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Dice el versículo 12 en Efesios 3, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en el Señor Jesucristo. El 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales van o son para vuestra gloria. Debido a los grandes objetivos del misterio que Pablo había enumerado hasta ahora, él estaba dispuesto a sufrir la prisión como apóstol de los gentiles. Pablo no quería que los efesios se desanimaran porque él estaba preso, porque eso era para su bien y era para que la gloria de Cristo se viera en ellos. Por eso él les dijo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. O sea que él dice que este sufrimiento, este encarcelamiento, esta prisión es parte de eso que falta, porque con la predicación va el sufrimiento y la persecución, y eso va incorporado a la obra de Dios. Pablo había dicho que los cristianos y los creyentes tenemos acceso, dice la palabra que utiliza, tenemos acceso a Dios por medio del Señor Jesucristo. Al ver la forma de expresarse del apóstol y su paz y serenidad en medio de estas dificultades que está atravesando, de estos sufrimientos, comprobamos
que el hecho de tener un acceso personal a la presencia de Dios, además de tener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, proporciona a las personas que creen en Cristo la compañía de Dios en todas las circunstancias por las que atraviesen. Y es por la acción del Espíritu Santo. Y les proporciona a todos los que están enfrentando esas situaciones fortaleza para enfrentar las luchas de la vida. Y los inspira para vivir sabiendo que apenas nos dirigimos con nuestras propias palabras a nuestro Padre Celestial, Él nos oye y Él responde nuestra oración. Pablo es un ejemplo de esta oración expresada y contestada por parte de Dios. Por eso lo vemos tan tranquilo en medio de la prisión.